Buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto estar de vuelta con vos en esta noche, pasadita las 10:05, para todo el país de Buenos Aires. Estamos compartiendo este espacio que llamamos La Puerta Abierta, una puerta para las oportunidades, una puerta para la esperanza, una puerta a la vida, esa vida que se llama Jesús, aquel que vino entre nosotros para guiarnos y mostrarnos un camino, y aquel que dijo que era la puerta. Así que en esta noche vamos a abrir la puerta para poder compartir juntos principios que nos van a bendecir como hombres para poder llevar adelante nuestro trabajo, llevar adelante nuestras responsabilidades, aquellas que Dios ha puesto a nuestro lado. Tenemos hoy una visita ya habitual, amigo nuestro de la casa, Daniel González. ¿Cómo te va, Daniel? ¿Cómo te va, Roberto? ¿Todo bien? Un gusto verte. Soy Roberto Vilaseca, claro que no es Juan Pablo. Juan Pablo está de viaje, estamos acompañándote en esta noche, cubriendo este espacio difícil, digo siempre. Cada vez que Juan Pablo se va de viaje, los que tenemos que trabajar somos nosotros. Es una cosa de loco, sí. Pero bueno, aquí estamos para compartir este programa. Una hora, queremos invitarte a que puedas también conversar con nosotros, poder llamar, por supuesto, motivos de oración. Queremos orar por vos al final de este tiempo, pero además queremos que nos hagas la pregunta que te interese, aquello que te importe en cuanto al tema administrativo, tema trabajo. Sabés que Daniel es un hombre que Dios ha levantado en este tiempo para hablar sobre estos temas que tienen que ver con la administración, con trabajo, con la economía, con finanzas, con estos temas que parecen a veces poco espirituales, pero que son fundamentales y que son principios bíblicos para poder progresar y alcanzar esa herencia que Dios nos ha prometido. Te paso los teléfonos: 4568-6452, 4568-6667. Podés comunicarte entonces con nosotros por ese número de teléfono y vamos ya mismo a conversar con Daniel sobre este tema que hoy queremos tratar con él. El tema de hoy es principios para progresar en el trabajo. No tenemos duda de que el mercado laboral ha cambiado, ya no es lo mismo que hace tiempo atrás. Vivimos días difíciles, ya no es tan fácil conseguir trabajo y hoy es un buen tema para poder conversar y preguntarnos cómo encarar un proyecto laboral, cómo encarar una entrevista de trabajo, cómo progresar en el empleo que tenemos. En fin, principios tan importantes para que, como dijimos al comienzo, Dios nos ayude a poder alcanzar ese progreso, esa prosperidad que Dios ha prometido. Daniel, aquí estamos. Pero antes que nada quiero hacerte una pregunta. ¿Sabés que en estos días, hoy puntualmente, está revolucionada Argentina con este proyecto que lanzó el gobierno de blanqueo de valores, de blanqueo de dólares? Algo que muy poco quizás podemos llegar a entender si nos estás mirando y quizás acabas de cortar o de cambiar de canal y habrás visto cómo se está buscando defender en el Congreso este proyecto que vino del Ministerio de Economía. ¿Qué significa esto de blanqueo de valores y de pasar dólares que están hoy, digamos, ocultos a un bono? En fin, contanos un poco de esto, Daniel. ¿Qué significa este proyecto? Y el blanqueo de capitales es la oportunidad que tiene alguien que tiene dinero no declarado, precisamente de declararlo, de blanquearlo con un costo cero. Moralmente es una tremenda injusticia, porque digamos, aquel que ha pagado sus impuestos regularmente, hoy se ve en desventaja con aquel que los ha evadido y mediante esta posibilidad los puede blanquear y encima con costo cero. No es que los blanquea pagando el porcentaje que habría que... No, los blanquea sin pagar el porcentaje. ¿Cómo es el procedimiento, Daniel? Es como premiar al que evadió. Por un lado uno puede decir, bueno, es una oportunidad que los que no están en regla se pongan en regla. Pero por ahí esa oportunidad habría que darla también cobrando los impuestos pertinentes para no caer en una injusticia. Una persona va a poder agarrar dinero, comprar esos bonos SEDIN que está sacando el Estado
y mediante de eso estar blanqueando. Nadie le va a preguntar ni de dónde lo sacó ni cómo lo obtuvo. Ahora, creo que estamos a contrapelo del mundo, porque el mundo está buscando cada vez más controles sobre la evasión, controles sobre el lavado de dinero, y creo que esta medida se contrapone con lo que se está viendo. Incluso se hacía hincapié en especificar la economía, y lo que se está permitiendo blanquear no son pesos sino dólares. Entonces ahí hay como una incoherencia, y esto sin entrar en el ámbito político, simplemente objetivamente, digamos, analizando la medida. Ahora, como pueblo de Dios tenemos que dar un mensaje claro, y es que uno debe obedecer los principios de la palabra, y uno de los principios de la palabra es no robar, y no robar a otra persona y no robar al Estado tampoco, porque si no el mensaje que puede quedar es: la próxima vez yo también evado, total en algún momento sale un blanqueo, me pongo al día, me ahorré un montón de plata, pero eso no es bendecido por Dios. Entonces, más que, digamos, la instrumentación, digamos, material de esto, yo creo que hay un daño moral. Es como que a un chico en el colegio le digan, bueno, el que se copió aprueba y el que estudió, y bueno, y si no, ¿cómo? Y entonces me tendría que haber traído el machete. Y sí, es una ayuda a memoria. No, es un machete, se está copiando. Y esto viene a ser en un paralelismo lo mismo. El que evadió hoy se ve beneficiado, no va a pagar el 35% de ganancias, no le van a cobrar gastos de transferencia. Digamos, si tiene 1 millón, va a tener 1 millón limpio. Cuando una persona por ahí que trabajó y ganó el millón, tuvo que pagar 350.000 de cargas más gastos y todo. Sería una especie de moratoria, pero una moratoria un poco complicada. No, peor que una moratoria, porque en una moratoria vos estás pagando, acá directamente estás evitando el pagar, es como premiar al evasor, es como premiar a aquel que actuó mal, y lo peor es que esto ya es la segunda vez que sale en 4 años. Entonces el mensaje que uno deja es: cada 4 años hay un blanqueo, no declares nada, y no es un buen mensaje ni ético, ni moral, ni espiritual, ni tampoco económico, porque eso perjudica en definitiva a la nación, que somos todos nosotros. Sí, se siente un precedente que indudablemente estimula a aquellos que justamente no pagan. Es premiar al que obró mal. Lamentablemente, y esto vuelvo a repetir, no es una cuestión política, más allá de algo objetivo. Es algo objetivo. Indudablemente es una medida para intentar reactivar la industria, reactivar la economía, pero bueno, es una medida muy polémica. Seguro, porque también un país que actúa de esa forma no es muy confiable. Entonces no sé hasta qué punto por un lado puede ingresar recursos, pero por otro lado también se está dando un mensaje hacia afuera de cuidado, porque no hay demasiada seriedad. Y no es de este gobierno, porque hay blanqueos que lo han hecho otros gobiernos. Por eso esto excede a la política, es decir, a una cuestión política puntual. Me parece que de una vez por todas hay que empezar a comportarse con justicia, con equidad, digamos, como enseña la Biblia. No estamos inventando nada nuevo, ya que se jura y se compromete sobre los santos evangelios, habría que honrar los evangelios, la palabra de Dios, y actuar en consecuencia en todos los órdenes, ¿no? Tenemos que orar indudablemente por los gobernantes para que Dios les dé sabiduría. Tenemos que orar para que las medidas que se están tomando en este tiempo no sean medidas destempladas, medidas no consideradas como corresponde, sobre todo medidas fuera de los valores éticos, de los valores de la palabra de Dios, ¿no? Y recordar que no todo lo legal es justo. Porque la palabra dice que hay quienes retienen más de lo que es debido, pero vienen a pobreza. Proverbios 11:25. Entonces, cuidado, porque puede ser legal, pero no justo. Por encima de toda ley humana está la ley divina, que es la ley de Dios. Y la palabra de Dios dice que aquel que retiene más de lo que es justo viene a pobreza. Entonces, sobre todo el pueblo de Dios, nos conducimos por la ley de Dios, que son las Sagradas Escrituras, la Biblia, que está por encima de cualquier ley o decreto humano. Indudablemente. Daniel, vamos al tema que queríamos conversar esta noche. Principios para progresar en el trabajo. Pero yo me quería remontar un poquito antes
porque hoy hay, indudablemente, si estás mirándonos y sos un joven que hace rato que estás intentando conseguir un trabajo, o sos un desempleado que hace rato que estás golpeando puertas y tenés que presentarte a una entrevista laboral y la pregunta es cómo hacerlo en este tiempo de alta competitividad, donde te encontrás con que para un trabajo de pronto hay 50 candidatos y ¿qué tengo que hacer como hijo de Dios? Es verdad, tengo fe, creo que Dios me va a abrir las puertas, pero además de esto yo tengo que prepararme, no puedo ir improvisando. Tengo que en algún sentido mostrar quién soy, tengo que venderme, pero además, ¿cuáles serían, según tu conocimiento, tu experiencia, esos principios o esos consejos para aquel que va a buscar una entrevista laboral y quiere entrar a un trabajo? Digamos, hoy estamos en la era de la especialización, así que es fundamental especializarse en algo. Digamos, tener un punto fuerte en lo que se hace. Aún puede ser una persona de oficio que es especialista en soldar con determinados materiales, un tornero que es especialista en determinada matricería, un abogado que es especialista en comercio exterior, claro, un médico que es especialista en mano, un traumatólogo, digamos. La especialización es un área fundamental porque vivimos en la era de la especialización. El generalismo está perimido. Número 2, la diferenciación. Por lo general, si vos vas a buscar trabajo en una empresa multinacional, la última pregunta que te van a hacer es ¿por qué deberíamos contratarlo a usted y no a otro? Claro, más allá del conocimiento o lo la que a vos capacitación. te diferencia, la diferenciación. Es decir, me deberían contratar a mí porque tengo ganas de aprender, me deberían contratar a mí porque tengo antecedentes, Yo siempre cuento que mi primer trabajo fue a los 16 años, de cadete, y la diferenciación que yo presenté en ese momento fue que vivía a la vuelta, a una cuadra de donde yo iba a trabajar. Y era en plena época de Alfonsín, cuando había paros todos los días. Entonces yo le dije, mire, digamos, lo que yo puedo aportar significativo es que yo vivo acá a una cuadra, así que haya paro de trenes, paro de subte, yo a trabajar voy a venir siempre porque estoy a la vuelta. A diferencia de otros que venían le ofreciste garantías. Claro, entonces lo anotó. ¿A la vuelta vivís? Me dijo. Le digo, sí, a la vuelta. Uy, qué bueno eso, viejo, menos mal que lo dijiste. Esa fue la diferencia. Sí. Así que la diferencia no solamente es sé hablar chino, la diferencia puede ser soy obediente, recibo las órdenes y las ejecuto sin cuestionar. Fundamental, fundamental. Eso es valorado desde siempre. Por eso el centurión le dijo a Jesús, yo digo a uno que vaya y va. Di la palabra y serás sano, no hace falta que tú vengas. La confiabilidad. Sí, seguro. Fundamental. Y el no complicar las cosas. Te dicen que este vaso hay que ponerlo acá, se pone acá, porque para eso te pagan, para ponerlo ahí. Podés dar una opinión, pero en última... No, yo lo voy a poner un poco acá. Yo opino, perdóname, lo que vos opinás no te lo preguntó nadie. A vos te pagan por poner este vaso acá. Entonces, la obediencia, lo que espiritualmente se llama un principio de sujeción bien entendido, sanamente entendido, es fundamental en este tiempo. A mí hay empresarios que me dicen, estoy buscando un chico, un joven, que obedezca lo que se le dice. Que uno le diga, anda al banco a pagar esto y no vaya primero a la esquina. Que no use su criterio. Exactamente. Interesante. Claro, porque creo que tenemos un vicio natural humano que es cada uno es sabio en su propia opinión. Seguro. Y cada uno tiene una mejor idea. Sí, el tema es cuando vos no te piden la opinión. Claro. Cuando vos no te dicen, quiero saber cuál es tu opinión, sino cuando te están dando una instrucción. Lo tercero, la segmentación. ¿Qué es esto? Determinar el segmento mejor para vos. Hay personas que tienen un perfil, por ejemplo, para trabajar en una pyme, porque quieren una empresa familiar, donde te saluden para el cumpleaños, donde te den un beso, un abrazo. Y hay quien tiene perfil para trabajar en una empresa multinacional, donde sos un número más. No es ni bueno ni malo, son distintos perfiles. Es decir, lo mismo en tu negocio, tu producto, ¿a qué público apunta? Eso de que es para los ricos y para los pobres, no, es para clase alta, es para clase media, es para clase baja, eso hoy se llama target. Ahora, eso es segmentar. Claro. ¿En qué segmento, digamos, esta semilla que soy yo, en qué tierra puedo ser más productiva y más útil para sembrarme
en esa tierra que me beneficia más a mí por mi personalidad, por mis talentos, por mis conocimientos, por mi carácter. Es indudable que para todo esto uno tiene que conocerse. Porque creo que el mayor problema que tienen muchas veces los jóvenes, sobre todo los que recién comienzan, se insertan en el mercado laboral, es que uno le pregunta, ¿quién sos? Y les es difícil entender o explicar a sí mismo cuáles son sus competencias, sus habilidades y definirse a sí mismo, ¿no? Indudablemente frente a una entrevista laboral es fundamental poder expresar lo que uno es. Yo hoy hablaba en un programa de radio que tengo al mediodía con el pastor Sebastián Golucio y Florencia de Mraida y otros hermanos acerca de trabajar de forma estratégica. El apóstol Pablo dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Lo que Pablo está diciendo es, yo no ando tirando golpe a ver si emboco una. Tengo una estrategia para mi ministerio y uno en su carrera laboral, en su negocio, aún en su ministerio, tiene que ser estratégico. Porque cuando vos sos estratégico en tu forma de ser y de hacer las cosas, lográs mayores resultados con menor desgaste. Entonces, en esto uno tiene que tener una estrategia. Por ejemplo, gente que no tiene un plan de carrera. Entra a trabajar en una empresa y yo trabajé en una empresa multinacional muy grande y me sorprendió porque una vez el gerente general presentando un producto dijo lo siguiente, hace 40 años entré por esa puerta como cadete, pero el primer día que puse un pie en esta compañía dije entro como cadete pero para ser el futuro gerente general de la empresa y hoy como gerente general me complazco en presentar este producto. Eso impactó mi vida. Visión. Claro. Y determinación a futuro, sí, ¿no? Entonces hay gente que vos le decís, ¿vos para qué trabajás? Y para que no me echen. Es decir, no hay que dice, yo trabajo para aprender el oficio y ponerme por mi cuenta, o yo trabajo para ser jefe, o yo trabajo para el día de mañana tener mi negocio. No hay una estrategia. Lo mismo se ve en los negocios. ¿Por qué pusiste este negocio? ¿Estudiaste el mercado? ¿Te fijaste que esta mercadería es competitiva? No, corren como a la aventura. A mí me pareció que esto podía andar. Y resulta que puso una verdulería y cuando mira enfrente hay una verdulería puesta ahí hace 25 años. Y antes de poner la verdulería, ¿no saliste a dar vuelta a la manzana? No. Y vas a estar en un problema, porque tenés un competidor. Bueno, pero yo tengo la bendición de Dios. Y el verdulero enfrente también es creyente. Tiene la bendición de Dios y 25 años más de antigüedad que vos. Estás perdido. Claro. Entonces, creo que tiene que ver con estos criterios. Para destacarte laboralmente, la clave número 1 es trabajar para tener éxito. La mayoría de la gente trabaja para no ser despedida. Muy pocos trabajan para ser ascendidos. Algunos apuntan a pasarla bien, otros apuntan al crecimiento. Ahora, Pablo, mirá lo que dice, ¿no? ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Así que eso de que lo importante no es ganar, sino competir, no es bíblico. El apóstol Pablo dice que todos compiten, que uno solo se lleva el premio. No dice, corred por participar. Dice, corred de tal manera que te lleves el premio. Así que es importante entonces la visión de querer tener éxito, de alcanzar el éxito. El éxito bien entendido. No compitiendo contra otros, sino desarrollándome yo lo mejor que pueda. El potencial que tenés adentro. Seguro, pero ya que salgo a visitar clientes, los salgo a visitar para venderle la mayor cantidad posible. Ya que hago una reunión evangelística, la hago para que se convierta la mayor cantidad de gente posible. Ya que tengo que ir a trabajar todos los días, lo hago para crecer en mi trabajo. Ya que tengo que estudiar, lo hago para sacar las mejores notas. Es decir, no lo hago para aprobar, lo hago para aprender. No lo hago para zafar, lo hago para crecer. Es una conciencia de mendicidad y una conciencia de mediocridad que creo que es cultural también un poco nuestro. Es decir, si con un poco me alcanza, ¿para qué me voy a esforzar más? Sí. Si puedo sacarme un aprobado con 6, ¿para qué voy a esforzarme por alcanzar un 8? Seguro.
Y quizás esta mirada de Claro, la vida. ahora, vos fíjate, hoy se habla de los problemas de autoestima, Sí. ¿no? Difícilmente alguien que busca la excelencia en su vida tenga una baja autoestima. Porque se puede mirar con dignidad en un espejo. Es decir, difícilmente, aun aunque no la logre, por ahí no saca 10, saca 8. Pero ese 8 para él significa un 10 porque es su mayor capacidad. Por su mayor esfuerzo. Es decir, cuando vos entregás todo de vos, el primer bendecido y beneficiado sos vos, porque más bienaventurado es dar que recibir. Entonces, cuando vos en tu trabajo haces bien tu trabajo, no le estás haciendo un favor a tu jefe, te estás haciendo un favor a vos mismo. Y siempre hay alguien que te está viendo. Y lo más probable es que, aún no promoviéndote en tu trabajo, de otra empresa o de otro lugar te vean y te convoquen. Y te digan, mira, yo varias veces que fui a ese lugar te vi trabajar. Me interesaría que estés en mi plantel. Hay una pregunta con la cual muchos que están comenzando su carrera laboral se enfrentan, que es esta. Me gusta, tengo una vocación, pero no condice con las posibilidades económicas que necesito. Entonces, ¿qué busco? El trabajo que me dé mayor dinero y mayor posibilidades económicas, o sigo mi vocación, aunque sea una vocación, llamarle lírica, y es una vocación que de pronto yo sé que no me va a dar lo que necesito. Claro, ahí se puede dar una situación doble, donde uno tenga un trabajo para fondearse, para tener fondos, y donde tenga otro trabajo, otra ocupación para realizarse. Ahora, lo ideal en esto es, desde el comienzo, empezar a ver cómo me voy a sostener. Esto es clave, ¿no? Yo tengo uno de mis hijos, Magalí, tiene 13 años y la otra vez fue a un retiro, un campamento, y me gustó el ejercicio que le hicieron hacer. Escriban en un papel qué les gustaría hacer cuando sean grandes. Y abajo escriban cómo van a hacer para vivir haciendo eso. Ah, son dos preguntas claves. Clave, ¿eh? Me gustaría salvar a los tiburones de la extinción. Bárbaro. Ahora escribí cómo vas a hacer para vivir salvando tiburones. Vas a formar una ONG, vas a buscar fondos, no sé, de las entidades marítimas, a ver cómo vas a hacer. Ahora, esto hay que decírselo a los jóvenes. Me gustaría estudiar tal cosa, qué bueno, ¿y cómo vas a vivir de esa cosa? Entonces ya hay que empezar, porque a veces se puede, pero hay que terminar procesándolo. Hay que buscarle por ahí una aplicación a esa profesión fuera de lo común que te permite recaudar los fondos. Ahora eso hay que trabajarlo. Y si no, uno tendrá una vocación bivocacional en el sentido en que una será para fondearse, como cuando el apóstol Pablo hizo carpas, claro. No era que tenía un llamado a carpero, hizo carpas para bancar el ministerio. También es lícito, pero lo ideal es que en un momento eso se una. Porque cuando uno trabaja de lo que está llamado a trabajar, ese día no trabaja nunca más en su vida. Porque el trabajo pasa a ser un placer. Exactamente. Se satisface, se llena, lo disfruta. Deja de ser una carga. Exactamente. Tocaste un tema importante que lo tengo acá anotado porque creo que muchas veces me he encontrado con esto, con los jóvenes sobre todo, pero también con aquellos hermanos que tienen una mirada un poco rara de lo que es el ministerio y el trabajo, y dicen para sí mismos, no, yo trabajo, pero mi ministerio está en otro lado, y entonces el trabajo lo tomo livianamente porque yo pongo todas mis fuerzas en el ministerio. Y de pronto no rinden laboralmente porque entiende que eso no es su vocación o su ministerio. ¿Cómo encuadrar este equilibrio entre el ministerio y lo laboral? Yo durante muchos años trabajé en empresas seculares y servía en la iglesia del centro, donde hoy me desempeño como pastor. Si bien mi corazón estaba puesto en las cosas del Señor, eso no significaba que yo descuidara mi trabajo. Porque si no podés caer en deshonestidad. Hay quienes retienen más de lo que es justo y vienen a pobreza. Cuidado, cuidado. Si vos utilizás el tiempo de trabajo para preparar un sermón y descuidás tu trabajo, no es ni de testimonio, ni de vender. Entonces, cuidado. Ahora, puede ser que a vos te guste más predicar el domingo que hacer tu trabajo, pero tenés que mantener la ética de decir, cuando estoy en el trabajo, trabajo y doy lo mejor de mí. Es decir, porque si no, que te pague el ministerio.
Es decir, pero no me puede pagar. Entonces, mientras que te pague, es decir, Pablo no hacía las carpas en forma trucha, las hacía bien las carpas, a pesar de que él estaba ya... Bueno, entonces, cuidado con esto. Cuidado con esto, porque si no, ahí puede, ¿cómo hace vos para prepararte para pararte el domingo frente a la gente y decirle, sea responsable en su trabajo? Y si usted se raja antes de hora, bueno, pero yo lo hago para la gloria de Dios. ¿Y dónde está la gloria de Dios? En robarte parte de tu sueldo. Es decir... es un gran tema porque a veces cuando hay patrones que quieren contratar a un hermano para trabajar, Sí. es la gran cuestión. Seguro. Porque el hermano quiere ponerse a orar a mitad de mañana, o el hermano quiere leer la Biblia y no está Seguro. rindiendo, y uno dice, hubiera preferido que no fuera hermano. Seguro. De hecho, en muchos casos esto literalmente es así. Hubiera preferido que no sea hermano. Esto es literal. Y ahí a veces viene como una confusión, ¿no? Donde la gente mezcla el ser hermano con digamos, distintas cuestiones espirituales, entre comillas, Sí. pero no son tal. Mira, yo estoy Sí. buscando un texto acá. A ver. Primera de Timoteo 6.2. Jamón del medio esto. Primera de Timoteo 6.2. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Es decir, que si yo soy empleado y tengo un patrón que es creyente, lejos de abusarme, dice acá el apóstol Pablo, que no lo tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto se beneficia de su buen servicio un hermano. Es decir, si a un patrón incrédulo lo sirvo, a un patrón creyente lo tengo que servir todavía más. Lejos de estar pidiéndole permiso a cada rato para ir a la iglesia, tengo que tratar de trabajar alguna hora de más. Y diferenciar esto. Yo siempre recuerdo, cuando trabajé en una empresa, ingresé a esa empresa porque un hermano de la iglesia que trabajaba en la empresa me había dicho, están contratando gente. Yo entro a trabajar. En la iglesia yo lideraba a ese hermano, pero en la empresa él era el abogado de la empresa. Ah, qué interesante. Jamás lo tuteé en la empresa. Siempre lo traté de doctor. Claro. Y él me agarró y me decía, pero Daniel, estamos en el comedor de la planta comiendo. No importa, ¿acaso es el doctor tal? Porque si yo te digo, che, fulano, y pasa alguien, wow, que un desubicado, o si yo digo, lo veo los domingos, yo soy el que lo mini, ¿sabe las cosas que sé de esto? No. Ahora, al revés, era en la iglesia. En la iglesia yo estaba en autoridad sobre él, pero pasando la puerta de la compañía, él era el letrado, el abogado de la empresa. Jamás lo tuteé. Muy importante no confundir roles, porque justamente estos roles de la iglesia, la hermandad de la iglesia y la vida laboral y las funciones de cada uno no deben confundirse. Mal entendida. Más Por de una eso vez- hay empresarios cristianos Sí. que literalmente te dicen, tráigame gente atea. Que no tengan ni retiros, ni vigilia, ni que vengan a laburar, ¿eh? Ahora, esto te duele en el... Sí, duele, yo duele. te digo, yo he atendido a algunos, pero no te puedo explicar. Pero No, Daniel, ¿cuántas veces uno se pregunta por qué habré traído a este hermano a que me haga un arreglo en mi casa y no habré traído o Seguro. contratado otra persona que no fuera hermano, por lo menos para poder decirle esto que estás haciendo está mal, Seguro. o poder observarle algo desde otro lugar? Por eso yo siempre enseño ahí en la iglesia del centro, ¿no? Entre hermanos no se firma un papel, se firman dos. Una copia para cada uno. Y si lo meten al pastor en el medio, 3. Yo quiero una copia en mi oficina. Porque una vez tuve que lidiar en un tema de un arreglo muy importante, donde la hermana que había contratado al hermano plomero, la hermana decía que él le había presupuestado caños de hidrobronz Decker,
y el hermano decía que los caños eran de PVC de plástico. Nada que ver. Ahora yo le dije, no hay un presupuesto donde diga la descripción. No, pastor, si estamos entre hermanos. Bueno, los dos se terminaron yendo de la iglesia enojados con la iglesia. Ahora, cuando hicieron el acuerdo no vinieron a la iglesia a decir, estamos por... Pues yo le he dicho, por favor, escrito, ya 3 copias, yo quiero una, yo guardo papeles, yo la tengo acá. Ante cualquier discusión sacamos el papel, mira hermana, era de PVC. O mira hermano plomero, acá dice bronce, Ay, ay. La palabra de uno contra la palabra del otro, son hermanos. Y eso Por ocurre. eso la palabra de Dios enseña, hágase todo decentemente y con orden. ¿Por qué? Porque el orden ayuda a demostrar la decencia. No alcanza con ser ordenado. No, perdón, no alcanza con ser decente, también hay que ser ordenado. Claro. Si no, el apóstol ahí hubiera dicho, hágase todo decentemente. Y empezaría el capítulo 15. No dice así. Dice, hágase todo decentemente y con orden. ¿Por qué? Porque el orden ayuda a demostrar la decencia. Cuando la palabra da un principio hay que obedecerla en forma total, porque no está puesto ahí porque no había que escribir y había que llenar una página. Si está puesto ahí es porque nos está previniendo y preservando de un daño, de un error futuro. ¿Cuántos errores podríamos habernos equivocado, habernos evitado? ¿Cuánta raíz de amargura? ¿Cuántos problemas nos podríamos haber evitado si uno respetara, reconociera, escuchara estos principios y los pusiera por obra, por supuesto? Si estás ahí, quiero decirte que esperamos tu llamada, que puedas hacer la pregunta que estás en este momento, te está dando vuelta en la cabeza. Podés llamarnos al 45 68 6452 4568 6667. Estamos hablando con el pastor Daniel González de temas tan necesarios, tan importantes para la iglesia. Temas que tienen que ver con lo económico, con lo laboral, que muchas veces creemos que no son importantes y terminan trayendo grandes crisis, no solamente a uno, sino muchas veces a dos, en este tipo de sociedades, problemas de contratación, de empleo de unos con otros, y sobre todo qué importante es entender los principios para progresar en un trabajo. Daniel, ¿cómo hago para progresar en mi trabajo? Algunas cosas las dijiste, pero si yo estoy trabajando en una empresa y veo que hay otros que compiten conmigo por lo mismo, normalmente hay una mirada de decir, este es un trepador, este me quiere pisar la cabeza para poder subir. ¿Cómo yo tengo que evitar ese tipo de cosas que yo sé que son, digamos, argumentos equivocados a la hora de querer progresar en el trabajo? La realidad es que uno tiene que estar seguro de quién es en Cristo Jesús, seguro de sí mismo y de hacer las cosas bien. Y en tal caso llegará el mejor. Y puede ser que alguien sea mejor que uno, lo cual no significa que uno no tenga que mejorar. En realidad, las personas que son mejor que uno no son una amenaza, sino son un aporte valioso para nuestra vida. Hoy en día se utiliza mucho la ley de la imitación. Esa ley que hoy usa el management, no la inventó el management. El apóstol Pablo ya escribía de eso cuando decía, sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Cada vez que yo tuve la posibilidad de trabajar en una empresa, lo primero que hacía era preguntar, por ejemplo en ventas, ¿quiénes son los 3 mejores vendedores? Me decían fulano, mengano y sutano. Con ellos me quiero sentar a comer, a tomar un café, yo les pago y simplemente les quiero preguntar qué es lo que ustedes hacen. Para que me enseñen. Porque si yo hago lo mismo que ustedes, yo en breve voy a estar entre los 3 mejores vendedores de la compañía. Eso se llama la ley de la imitación. Y para eso hay que tener una gran humildad. No es la ley de la envidia, sino la ley de la imitación. Ni tampoco la ley de que tuvo suerte, qué casualidad. No. Es brillante en lo que hace. Por lo tanto, yo tengo que imitarlo para poder llegar a ese nivel y quizás también superarlo en el futuro. Entonces, para crecer en el trabajo, la imitación es fundamental. Ahora, yo creo que esto tiene que ver con una humildad y con un deseo de aprender, con un reconocimiento. En realidad es un principio bíblico.
dice que cada uno debe estimar a su hermano como superior a uno mismo. Cuanto más si ese es superior. Cuando más si vos decís, mira, reconozco, Roberto, que vos, no sé, en manejar estos aparatos sos mejor que yo. Por lo tanto, necesito que me mentorees. Este es otro tema. Buscate un mentor. Alguien que ya haya recorrido el camino y que te mentoree. Ahora, el mentor, por lo general, no pone ningún requisito más que el mentoreado tenga deseo de aprender. Porque si el que yo atiendo gente en mi oficina que me viene a explicar a mí, yo no sé para qué viene. Pastor, pero yo ya sé lo que tengo que hacer. A mí Dios me dijo, si Dios te dijo, ¿para qué me venís a ver a mí? Yo no te voy a hacer el caso a Dios. Claro. Ahora, se ve que como te va en la vida, no se nota mucho. Ni Dios te dijo, ni digamos. Entonces, claro. Ahora, hay gente que te quiere terminar explicando a vos. No, pero ¿sabe lo que pasa? Usted no entiende. Pero ahora vos te haces decir, perdóname, ¿y a ¿para qué viniste? Es como que vos vayas al médico porque te duele la mano. No, doctor, pero yo le explico. En realidad, no es que es una sensación que te agarra el médico y te dice, retírese del consultorio. Entonces, lo primero que uno tiene que tener es la disposición de decir, reconozco que vos tenés más años de pastor que yo, que has atravesado determinadas crisis y periodos de crecimiento. Me gustaría que me expliques cómo se afronta una crisis, cómo se afronta un periodo de crecimiento. Te escucho. Ahora, esto tiene que ver, gran parte de la gente sábelo todo. Sábelo todo. Es decir, por eso a veces están como están. No tienen esa disposición de receptividad a aprender. A decir, indudablemente este ha hecho las cosas mejor que uno. Es evidente que uno puede aprender mucho de observar, de preguntar, de escuchar y sobre todo, como vos decís, en una actitud de aprendiz constante. En la vida todo se aprende y es tan importante para esto la humildad, el hecho de que uno puede reconocer, él lo sabe hacer mejor, él tiene más experiencia y aquel, aunque sea quizás más joven, pero tiene más capacidades que uno, y uno tiene que ponerse en esta disposición de poder aprender. Y en ese aprender hay dos cosas. La primera, cuando uno deja de aprender, deja de crecer. La segunda, el que tiene deseo de aprender, todo es cuestionable. Toda la vida pusimos esta copa acá. Pero eso no significa que mañana la podamos poner en otro lado. Pero nos fue bien poniendo la copa acá. Pero no significa que mañana, poniéndola en otro lado, nos pueda ir mejor. Esto tiene que ver con apertura al cambio y sobre todo no solo al cambio, a la mejora. Digamos, creemos que esta es la mejor manera de hacer las cosas, mientras no se descubra otra. Es decir, las grandes empresas, todo siempre está cuestionado. Todo es y donde aparece alguien que dice, perdóneme, si esto lo hacemos de esta forma, este aparato logramos reducirlo en peso y que la batería dure más, se adopta. No empezamos, mira, habría que ver, no sé si este es el momento. No. Es decir, eso ocurre en todos los órdenes de la ciencia, de lo laboral, seguro, ¿verdad? Seguro. Y los que lideran son los que primero reaccionan al cambio, es decir, lo adoptan. Porque algunos dicen, bueno, vamos a terminar cambiando la copa de lugar, ya es tarde. Ya, digamos, los que están a la vanguardia son los que, además de estar abiertos, digamos, a la mejora, a los cambios, son rápidos como en la adaptación. Sí. Digamos, si está comprobado no se resisten al cambio. Exactamente. No se resisten y aún si tienen que reconocer que esto por ahí no estuvo del todo acertado, lo reconoce, digamos, son pragmáticos y objetivos. Es decir, ya está. Es decir, se cambia. No, pero toda la vida lo hicimos así, pero la vida cambió ahora. Por supuesto, lo que no cambia son los principios de la palabra de Dios. No, pero lo demás es todo cuestionable, mejorable, observable. Es decir, por eso están en una mejora. Porque lejos de aferrarse, están abiertos a una que venga uno y diga, discúlpeme, ¿no se dieron cuenta que eso se puede hacer de esta forma? No nos dimos cuenta. Ahora nos dimos cuenta, cambien.
Esta es una buena actitud también en cuanto al trabajo, entonces, en cuanto a la posibilidad de que uno pueda llegar a ofrecer una alternativa mejor, proponer algo, siempre y cuando... Al ministerio. Que venga alguien a tu iglesia y te diga, perdóneme, pastor, ¿Por qué hace las ¿no cosas pensaron así? en poner la plataforma en aquel lugar, que la acústica va a sonar mejor? Y vos ¿cómo dijo? Y sí, mire, porque acá le rebotan, pero si usted la pone en ese lugar, ¿vos qué tenés que hacer? Cambian la plataforma. Toda la vida la plataforma estuvo. Claro, lo que pasa es que el pastor lo puso ahí. Cambie la plataforma de lugar. Sí, sí, sí. Decir, eso es desacralizar, sacarle la religión a lo que no es religioso. Sí, hay un libro, un dicho que dice mate sus vacas sagradas. Como diciendo, no... Sacralicemos lo que no es sagrado. Todo, salvo la palabra de Dios, lo demás está todo en permanente evolución, análisis. Sin duda. Análisis. Es decir, aunque esto funciona bien, igual lo vamos a analizar, lo vamos a cuestionar. Daniel, tenemos acá algunos llamaditos. Familia Calfupán de Santa Fe. Saludos al pastor Daniel de la iglesia Nordeste Bautista. Estuve ahí donde está el pastor Pedro Slacta, un gran amigo. Le mando saludos a toda la congregación ahí. Muy bien, Norma y Kiki de Junín felicitan por el programa y entienden que es muy importante. ¿Sabés quiénes son Norma y Kiki? Mis padres. Bueno, saludos muy bien. para papá y mamá allá de Junín. Emilce de Capital Federal pregunta, ¿cómo se hace para armar un buen CV? Es decir, un currículum vitae. En Internet hay instrucciones para esto. Hay técnicas para armar currículum vitales. Incluso hay gente que obviamente cobra un dinero, pero lo arma. No digo que es una ciencia, pero le pegan el palo. Cuidado, ¿eh? Es lo mismo que la vidriera. La vidriera en un negocio es la mejor vendedora. Por eso hay vidrieristas que te dicen, esto ponelo acá, esta luz ponela acá, no, ponen las cosas. ¿Cómo enfatizar? ¿Qué pone primero? Y el currículum es tu vidriera. Es lo que vos podés dejar ahí. Entonces, hay forma de redactarlo, de ponerlo, de ordenarlo, de organizarlo. Hay en Internet, digamos, instrucciones sobre esto y hay gente incluso que se dedica a esto. Creo que invertir tiempo y dinero en esto es una inversión y no un gasto. Exactamente, como invertir en armar una buena vidriera es una inversión y no un gasto. Es decir, que es bueno, es aconsejable que se trabaje bien el tema de cómo uno exponer sus conocimientos, cómo presentarse, cómo poner en una vidriera exactamente todo lo que uno puede ofrecer a un Sobre todo ponerlo con el criterio, así como una vidriera se debe poner con el criterio del comprador, un currículum se debe poner con el criterio del contratador. Es muy importante. Claro, porque por ahí ¿A vos dónde decís, lo a mí dirigís? me gusta que quede así, pero en recursos humanos los currículums se analizan de esta manera. Y aún por ahí, por la forma de presentar el currículum, ya se descubre parte de la personalidad que tiene dicha persona. Entonces, cuidado con esto, porque hoy por ahí con un vistazo ya lo tiraron. O con un vistazo dicen, pasalo. Creo que hay que... Pero es muy buena la pregunta, ¿eh? Es interesante porque muchas veces uno no cuida esto, no es algo descuidado, pero creo que es fundamental. Porque es tu presentación, es tu carta de presentación. Como la vestimenta para una entrevista laboral. Como la vestimenta para una entrevista laboral. Samuel 16:7 dice, no mires a lo alto de su estatura ni a su parecer, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Quiero decirte que cuando vas a buscar trabajo, el que te entrevista no es Jehová, es un hombre. Por lo tanto, lo que va a mirar es lo que está delante de sus ojos. Y si lo que está delante de sus ojos no le cierra, el trabajo va a ser de otro por mejor corazón que tengas. Cuidado. La palabra es clara. El hombre mira lo que está delante de sus ojos. Jehová mira el corazón. El hombre mira lo que está delante de sus ojos. Por lo tanto, uno tiene que tener buen corazón para con Jehová y buena presencia para con los hombres. Excelente, Daniel. Tito de Becar pregunta, ¿qué puede decirme
del dólar blue. Bueno, qué tema, ¿no? El dólar blue. Sobre todo en este momento. Ya no sabemos si es blue, no sabemos si es legal o no es legal. No sé, está todo en un, está todo en un intermedio acá que... La ministra de Economía es insignificante y no influye para nada en el mercado. Por lo tanto, casi ni tendríamos que hablarlo, pero la verdad es que la inflación... Seguro, y hay que esperar porque hoy no se sabe si es legal o no es legal, porque como ahora también los certificados se van a comercializar en dólares, todavía no se sabe si va a ser al cambio oficial, al otro cambio. De verdad hoy, no sé, habría que hablar con algún economista informado de último momento, pero por lo que yo estuve escuchando de economistas, está todo como terminando de formatearse para darle forma a esto, porque hay algunas cuestiones que todavía no están del todo claras. Siempre que la economía llegó a este tipo de situaciones de inflación y situaciones como esta, se cayó en una devaluación. ¿Podrá haber devaluación? Todo es posible, digamos. Todo es posible, con sus cosas positivas y sus cosas negativas. Es decir, una devaluación puede arrastrar fuertemente la inflación. También una devaluación puede volverte competitivo y que se revierta y empiece, digamos. Ahora, toda medida que se tome, esto también la gente lo tiene que aprender, toda medida que se tome tiene un costo. Sí, no se puede hacer la tortilla sin romper los huevos. Eso es toda medida. Aún vos en tu casa tenés que tomar una medida en lo familiar, tiene un costo. En la iglesia tenés que tomar una medida, tiene un costo. Todo tiene un costo. Por eso uno tiene que evaluar los costos y los beneficios. Pero no es que algo que decir esto, vamos a cambiar este mueble de lugar, pero no va a molestar a nadie, ni no. Es decir, lo que pasa es que uno a veces, por más que sea molesto, hay determinadas medidas que tomarlas y que instrumentarlas en función de una mejora, de un objetivo mayor. Interesante, muy bien. Te hago una pregunta que tengo acá anotada. El tema del sueldo, gran tema. No me alcanza la plata que estoy cobrando en este trabajo. ¿Qué hago? ¿Busco otro trabajo? Lucho por buscar que me mejore mi sueldo. ¿Cómo hago cuando estoy trabajando en un lugar y el dinero no me alcanza? Bueno, ahí hay todo un tema. La palabra también enseña, Jesús enseñó que hay tierra que da al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces, no solo la semilla tiene que ser buena, sino la tierra también tiene que ser buena. Yo creo que no alcanza con ser buena semilla, también hace falta buena tierra. La palabra de Dios es la mejor semilla. Sí. Sin embargo, la propia palabra dice que si no cae en buena tierra, no lleva fruto. Nadie como Jesús para hacer milagros. Sin embargo, dice la palabra que en Nazaret no pudo hacer mucho, no a causa de él, sino a causa de la tierra, de la incredulidad. Bueno, entonces, yo en un momento me tuve que ir de una empresa a la otra porque decidí que quería ganar el doble. Entonces, lo primero que hice fue averiguar dónde yo podía ganar el doble de lo que estaba ganando. Y empecé a buscar. Me llevó un año, pero logré conseguir ese trabajo y con la bendición de Dios entré ganando 2 veces y media lo que ganaba. Entonces hay gente que está esperando que las cosas bajen de precio. Hay otros que están queriendo hacer crecer su ingreso. Vos no podés hacer que las cosas bajen de precio, pero vos sí podés decidir sembrarte en una tierra que dé más fruto. Entonces hay que evaluar. Porque directamente hay empresas donde dicen, acá no podés crecer. Claro. Vos ya ganás lo máximo de tu categoría. Entonces, si vos querés ganar más, tenés que buscar una nueva tierra. Por eso incluso hay jugadores de fútbol que se van a jugar a los Emiratos Árabes. ¿Por qué? Sí, porque 10 palos verdes en los Emiratos Árabes es un vuelto. ¿Por qué? Porque allá se paga así. Y hay industrias donde se paga más que no. Entonces, uno a veces tiene que buscar una tierra mejor para uno. Porque yo lo explico en uno de los libros que escribí, ¿no? No es lo mismo cuando vos sos solo, Roberto, que cuando estás casado, que cuando estás casado con un hijo o como vos que tenés 5. Exactamente. Entonces hay gente que sigue ganando lo mismo con 5 hijos que cuando era solo. Y el crecimiento económico debe acompañar el crecimiento de la familia. Porque eso es que donde comen 2, comen 3, anda a la carnicería a ver si vale lo mismo 1 kilo de milanesa o 2 kilos de milanesa. Es decir, entonces
La gente repite esas cosas que yo no sé de dónde salen. Entonces, claro, anda a ver si es lo mismo la cuota de un colegio que pagar 5 cuotas de colegio. Anda a ver si es lo mismo. Es decir, entonces, pero esto es una decisión que uno tiene que tomar. Te la traigo a mi esposa acá para que te pueda. Y lo primero que uno tiene que hacer es divisar la tierra. Yo averigüé dónde podía ganar el doble. Claro. Porque hay gente que ha cambiado de trabajo para ganar lo mismo a penitas más o menos. Entonces, uno tiene que decir, no, acá verdaderamente se paga un 50%. Entonces empiezo a buscar ahí. No hay que quedarse en este sentido, porque Dios abre nuevas puertas y lo importante en este sentido es que uno sepa cuándo es el momento de moverse. Yo siempre digo, no esperes a que cambie la tierra, cambia vos de tierra. Y si bien es malo dejar un trabajo sin tener el otro, también es negativo dejar de buscar el otro por el que se tiene. Exactamente. Cuidado, ¿eh? Me quedan 5 minutitos, ya no estamos yendo, pero antes, Adalberto de Rosario pregunta, mejor dicho, nos cuenta, trabaja en una empresa cuyo dueño es líder de una iglesia y tiene todo el personal en negro. Sí. Así como hay empleados que no cumplen, también hay cristianos que no cumplen. También hay patrones. Sí, señor. Sí, señor. Es tal cual. Es tal cual. Digamos, no corresponde eso. Entonces, hay que buscar la forma de, sin dejar a nadie en la calle, ir regularizando la situación. Pero esto es muy cierto lo que dice esta persona. Así como hay empresarios que dicen no quiero volver a tomar un empleado creyente, también hay creyentes que dicen no quiero volver a trabajar para un cristiano. Es lamentable esto en el pueblo de Dios, pero es más común de lo que nosotros nos gustaría que fuera. Es una realidad. Es indudable que como cristianos tenemos que aprender a trabajar, aprender a llevar el evangelio a nuestra vida práctica. El que es patrón tiene que aprender a ser un patrón cristiano y el que es empleado tiene que aprender a ser empleado cristiano, así como el amo tenía que aprender a ser un buen amo y el esclavo tenía que ser un buen esclavo, según nos enseñaba el apóstol Pablo, ¿no? Exactamente. Creo que estos son temas para seguir aprendiendo, porque indudablemente se aprende. Yo aprendí mucho en esta noche, seguramente vos también. Estos son temas que deberíamos seguir generando, promoviendo en la iglesia. A veces nos quedamos solamente en la iglesia con la enseñanza bíblica o la enseñanza teológica y aprender algunos aspectos de la historia de la iglesia, pero lo importante es poder llevar el evangelio a la realidad cotidiana, a ser un buen padre, a ser un buen esposo, ser un buen trabajador, ser un buen hijo, porque en definitiva esto es lo que Dios quiere, que justamente la enseñanza de la palabra de Dios y la enseñanza de Dios nos lleve a ser mejores personas. Seguro, por algo Pablo le escribe a Timoteo esto de que los que tengan amos creyentes los traten como corresponde. Es decir, y le dice, esto enseña y exhorta. Quiere decir que ya en la iglesia, en aquel momento, estaba viendo estos problemas. Si no, Pablo no hubiera escrito esto. Ahora, la mayoría de los problemas en la iglesia no tienen que ver con la segunda venida, ni con la patria celestial, sino con estos problemas. Préstamo entre hermanos, garantías. Bueno, seguiremos hablando de eso. Seguro. El próximo jueves estaremos nuevamente con el pastor Daniel González tocando estos temas, porque además de la fe y además de creer en las promesas, indudablemente tenemos que sumarle a estas cosas aprendizaje, esfuerzo y estos principios tan fundamentales para que podamos alcanzar esa prosperidad que Dios nos quiere dar. Mira, vamos a tratar varios temas el próximo jueves, pero me parece que sería bueno hablar cuándo salir de garante y cómo hacer un préstamo entre hermanos. Me parece que ese tema va a ser de bendición, porque en la Biblia hay instrucciones precisas para que no le demos ocasión al diablo de terminar poniendo problemas entre los hermanos. Y hay instrucciones que si vos se las lees, Roberto, a un abogado, aunque el abogado no sea creyente, te va a decir amén. Haga lo que dice ahí la Biblia y no va a tener ningún problema. Daniel, te damos muchas gracias
Un privilegio. por este tipo de enseñanza que nos estás brindando, la luz que Dios te ha dado, que Dios te siga usando. Amén, lo recibo. Para el bien de la Amén. iglesia. Amén, lo recibo. Y el próximo jueves lo tenemos nuevamente acá entre nosotros en este programa que es una puerta abierta y queremos que vos también puedas seguir abriéndote a estos temas que son tan vitales para tu propia vida y para el bien de toda tu familia. Nos vamos, son las 11 de la noche, te dejamos por Canal Luz para que sigas disfrutando de esta programación. El próximo jueves estamos nuevamente con Daniel González, pero mañana viernes a las 10 de la noche, mañana 10 de la noche, te esperamos otra vez en esto que se llama La Puerta Abierta. Chao, que Dios te bendiga.